A finales de los 90, cuando aprender cosas todavía costaba dinero real, había que pagar si querías conocimiento. Y cuando todos tenían una copia pirata de Encarta porque, obvio, ¿quién iba a pagar $99 por eso? El internet era como ese primo raro que promete mucha sabiduría de calle, pero no sabe si confiarle tus secretos. Un caos de módems que sonaban como demonios y foros donde la gente era extraña y nadie decía su nombre real. Es en medio de ese mundo que dos tipos se preguntaron: ¿y si cualquiera pudiera escribir en una enciclopedia libre? Bueno, qué pregunta tan común, ¿verdad? El rollo es que en ese entonces no existía la idea de conocimiento libre. Lo que sí existía era, digamos, esa necesidad de tumbar los muros que bloqueaban el conocimiento. Ahí entró Nupedia, que fue el primer intento serio antes de Wikipedia. Jimmy Wales, un empresario que venía de un portal llamado Boomies, que mezclaba temas de entretenimiento con secciones eróticas como Boomies Babes, pensadas para un público masculino. Ya sabes, un tipo curioso, mitad comerciante del deseo en internet y mitad fanático del conocimiento. El clásico nerd con líbido de los 90 que creía que el internet podía servir tanto para mirar mujeres como para aprender del mundo. Por el otro lado estaba Larry Sanger, un tipo que era filósofo con deseos bien interesantes tipo Robin Hood, que soñaba con liberar el conocimiento de las élites y repartirlo entre todos. Es así que lanzan una enciclopedia digital, pero con revisión por expertos. Suena bien, ¿no? Pero fue un desastre. Reglas por todos lados, procesos eternos y el control interno era bastante estricto. Se dice que en un año apenas sacaron unos 20 artículos. Entonces el conocimiento libre ni había nacido y ya lo estaban enterrando. Pero de pronto pasó algo raro. Casi como un glitch en la Matrix, porque se abre una grieta y aparece un proyecto alternativo que, sinceramente, parecía más un experimento medio meme que una plataforma seria, sin tantos filtros, revisores más relajados, sin tanto drama, pues. Lo llamaron Wikipedia. Nace el 15 de enero del 2001, sin presupuesto, sin estructura y con servidores prestados por Boomies otra vez. Y lo que empezó como el apéndice de Nupedia se les fue de las manos. En semanas, cientos de usuarios ya estaban escribiendo, corrigiendo, peleando y, claro, cometiendo errores bien feos, pero aquí lo loco es que funcionaba. Aquí te va un dato random acá interesante. Los primeros servidores de Wikipedia se pagaron con dinero de ese portal no por. Bueno, que más bien era erótico, pero ya rozaba lo explícito. Entonces, sí, el conocimiento libre se levantó con base en el deseo humano, pero Wikipedia no nació como una catedral del saber, sino como un caos humano lleno de contradicciones, errores y magia colectiva. Y el nombre, bueno, Wiki, viene del hawaiano y significa rápido. Lo inventó Ward Cunningham en el 95 para hablar de sistemas colaborativos sin intermediarios. Esa idea de inmediatez fue justo lo que le dio vida a Wikipedia: editar, corregir, destruir y volver a subir. Todo en tiempo real. Mientras Encarta vendía sus CDs carísimos y en un sistema bastante cerrado, Wikipedia crecía al ritmo de la curiosidad de todos nosotros. Voluntarios por todo el mundo metían mano. Algunos sabían de los temas, otros, bueno, lo intentaban, pero entre tanta edición y tanta guerra de versiones, surgía algo interesante: la verdad, o al menos una versión colectiva de ella. Artículos sobre Bush o Obama editados 100 veces en una noche, o sobre guerras de consolas en la época de la Wii y la Play 3, incluso conflictos con Israel. Eran artículos constantemente editados, pero ese desmadre mantenía vivo todo. Jimmy Wales lo dijo después: Wikipedia no sobrevivía por ser perfecta, sino por ser desordenada. La clave era que no había jefes, nadie te decía qué escribir o cómo, y eso hacía que los errores se corrigieran solos. Con el tiempo, con más ojos encima, era la sabiduría de las masas, tal cual. Y por un rato parecía que lo habían logrado. Wikipedia se convirtió en el espejo más puro del internet que soñamos. Libre, medio caótico, pero profundamente humano. Encarta cerró en 2009 y mientras eso pasaba, millones ya sentían que Wikipedia era como una extensión de su cerebro. Ya no solo aprendías, ahora podías participar y el conocimiento dejaba de ser propiedad de alguien. Era por fin una conversación abierta. Pero, ojo, toda utopía esconde su veneno, porque en medio del crecimiento y la buena vibra, había una pregunta que todos evitaban: ¿se puede mantener algo tan gigante solo con buena onda? Nadie quería saber la respuesta. Wikipedia era el sueño digital hecho realidad.
un error que se volvió revolución, pero esa misma libertad escondía su futura condena. Y claro, cuando el caos empezó a dar resultados, llegó la burocracia. En 2003, Jimmy crea la fundación Wikimedia para proteger el proyecto, pero con el tiempo esa estructura fue reemplazando a la comunidad. Lo que nació como un experimento sin reglas poco a poco se volvió una institución. Nadie supo exactamente cuándo empezó a romperse Wikipedia, o sea, no hubo una caída ni una gran funa. Tal vez todo arrancó antes de lo que muchos creen, cuando en 2002 Larry Sanger, el cofundador, decidió irse del proyecto. Se fue frustrado por la falta de rigor, así como por el caos de las discusiones y los conflictos con Jimmy Wales, quien defendía que la comunidad debía autorregularse sin jerarquías. Aquella salida marcó el primer gran quiebre, el enfrentamiento entre la visión académica de Sanger y la fe en el caos libre de Wales. Desde ahí, Wikipedia empezó a dividirse entre quienes querían más control y quienes preferían mantener el desorden que la había hecho grande. Años después, por ahí del 2007, el síntoma más visible apareció. La cantidad de editores empezó a bajar poco a poco. Lo que antes era como una fiesta de ideas, de gente colaborando sin parar, se volvió un lugar cada vez más callado, más tenso y sobre todo más vigilado. La enciclopedia libre, la que había salido del puro caos, ahora realmente ya no era tan libre. En su punto más alto por allá del 2007, la Wikipedia en inglés tenía más de 51,000 editores activos al mes. Una locura sinceramente, pero ya para 2014 eso había caído a unos 30,000 y desde entonces se quedó ahí, estancada. Pero espérate porque aquí viene lo peor. Hoy más o menos el 1% de los editores crean el 80% del contenido nuevo. Y esto tiene un porqué. Mira, en los primeros años editar era como un impulso. Veías un error sobre tu tema favorito, lo corregías, no te costaba nada hacerlo, ¿sabes? Leías algo incompleto, lo agregabas, tratabas de, como dicen, dejar tu huella. Pero con el tiempo llegaron los bots, los algoritmos, las plantillas, los avisos y los admins. Pero las reglas no aparecieron por capricho. Durante años, Wikipedia fue un campo minado de vandalismo. Es decir, bromas absurdas, sabotajes ideológicos, datos falsos y guerras de ediciones que no terminaban nunca, como esos artículos que te mencioné que se modificaban 100 veces en un solo día. En ese tiempo, los famosos trolls estaban por todas partes, así que para protegerse, y lógicamente, la comunidad levantó, digamos, muros. Creó filtros automáticos y confió cada vez más en los bots. Ya con eso se fue la espontaneidad. De hecho, ya muchas de las ediciones técnicas ni siquiera las hacen personas, las hacen bots, que incluso se corrigen entre ellos. Wikipedia literalmente empezó a pelearse consigo misma. Los veteranos, como era de esperarse, se hartaron. Les llegó el efecto burnout. Unos dijeron, estoy agotado, otros simplemente desaparecieron, y es que se pasaban horas escribiendo un artículo para que al día siguiente ya no existiera o estuviera vandalizado. Cada nueva regla era necesaria, pero también la promesa de libertad se disolvió. Ahora era, como dicen, puro papeleo. El poder que antes estaba repartido entre un montón de personas empezó a concentrarse. Los administradores, esa mini élite del enjambre dentro de Wikipedia, eran los que decidían qué se quedaba y qué se borraba. Así, de comunidad abierta se pasó a un sistema de permisos, bloqueos y sanciones, muchas de ellas injustificadas. Hasta hubo editores con años de experiencia que terminaron suspendidos o renunciando por peleas internas. Como ya te esperas, los foros se llenaron de quejas, pero nadie parecía escuchar o hacer algo al respecto. Mientras tanto, la Fundación Wikimedia crecía. Y no poco. En el año fiscal 2023-2024 recaudaron más de 185 millones de dólares, de los cuales 170 venían de donaciones individuales. Ya sabes, esas que a veces aparecen. Pero la mayor parte de ese dinero no iba directo a Wikipedia. Financia toda una red de proyectos hermanos, además de oficinas, salarios y hasta un fondo de inversión a largo plazo que ya supera los 200 millones de dólares. Aún así, creo que cada diciembre aparecen los mismos banners rojos. Ayúdanos a sobrevivir.
Pero la verdad es que Wikipedia no está en peligro financiero de momento. No necesita tu dinero para seguir en línea. Lo que se está apagando no son los servidores, sino la gente detrás de ellos. Porque el flujo económico sigue, pero la comunidad, digamos que se desangra. La brecha entre una fundación cada vez más corporativa y unos voluntarios cada vez más cansados ya es difícil de creerles. Y para su mala suerte, todo esto que hemos visto no iba a ser la mayor amenaza para Wikipedia. Mira, el ataque no empezó con hackeos ni una guerra visible entre editores. Fue algo mucho más silencioso, un copy-paste global, pero no el de siempre hecho por humanos copiando para la tarea, sino uno invisible, automático, hambriento de conocimiento. Durante más de 2 décadas, Wikipedia fue el mayor reservorio de texto humano en Internet. Cada corrección, cada cita, cada artículo era una pieza del pensamiento colectivo. Y justo cuando las inteligencias artificiales comenzaron a entrenarse, Wikipedia ya estaba ahí, abierta y lista para ser absorbida. Modelos como C4, ThePile y los propios DOMs oficiales de Wikipedia se la sirvieron completa a las máquinas. Y lo más loco es que buena parte del texto que usan modelos como ChatGPT, Gemini o Claude salen de ahí. No solo la leyeron, sino que la memorizaron. Aprendieron su tono, su estructura, su forma de explicar, incluso su humanidad. Pero ojo, esto es importante, no aprendieron a colaborar, sino aprendieron a predecir. La ironía es brutal porque el proyecto que nació para liberar el saber terminó alimentando a sistemas cerrados que devuelven muy poco a cambio a Wikipedia. Gracias a las licencias libres, las IAs pueden usarlo todo sin pagar ni citar forzosamente. Parece hasta meme, Wikipedia les dio su ADN al futuro y el futuro ni siquiera se molestó en mirarla. Y mira, a primera vista, el sitio parece más vivo que nunca. Su tráfico total se mantiene altísimo, pero los números engañan. En realidad, las visitas humanas han caído brutalmente, mientras que, eso sí, el tráfico automático se disparó. Desde 2024, el sitio recibe millones de consultas diarias, no de personas, sino de bots de inteligencia artificial que succionan datos para entrenar modelos o dar respuesta a los usuarios cuando tú le preguntas a ChatGPT en qué países de Latam torta no significa pastel, sino una deliciosa torta. Los accesos a sus servidores aumentaron cerca de un 50% en el último año, impulsados por scrappers y sistemas automáticos que descargan artículos completos y bases de datos enteras. Y si bien es cierto que los bots representan solo 1/3 de las visitas totales, generan la mayor parte del tráfico más costoso, porque sus consultas son masivas y evaden la caché. Eso significa que Wikipedia paga más por servidores y ancho de banda para alimentar máquinas que a personas reales, sin que ellos pues ganen nada. Y las organizaciones como OpenAI se benefician pues a montones. Los estudios de universidades como Columbia, MIT y King's College London coinciden en esto. Mientras la CIA generan millones de peticiones automáticas, los lectores reales están desapareciendo. Y no solo está limitado a Wikipedia, sino a la web en general. Tan solo la enciclopedia ha perdido entre el 15 y 23% del tráfico humano desde 2022. En cambio, ChatGPT superó a Wikipedia en mayo de 2025 con 1.8 mil millones de visitas mensuales, frente a las 1.5 mil millones de la enciclopedia. Cada respuesta de ChatGPT o Gemini es una visita menos a Wikipedia, al menos de una persona real. Esto significa una lectura menos, pero también un posible colaborador o donador menos también. Google, incluso desde su buscador, ya da resúmenes automáticos con IA de cualquier cosa que busques. Perplexity muestra información derivada de cualquier sitio, y los usuarios simplemente dejamos de entrar a las páginas. Lo que antes era una comunidad de miles de lectores y voluntarios en Wikipedia se ha convertido en un lugar donde ya casi nadie lee, solo se extrae contenido como una base de datos. Las inteligencias artificiales se convirtieron en los nuevos usuarios silenciosos. No verifican, no discuten, no dudan ni aportan nada. El conocimiento colectivo se transformó en conocimiento predictivo. Una máquina, por así decirlo, que no entiende lo que escribe, pero aprende patrones de lenguaje para predecir qué palabra viene después de otra. No es que piense, sino que calcula. No razona, sino estima. Y sin embargo, cada frase suena tan humana que engaña incluso a quien la creó.
Así funcionan los grandes modelos de lenguaje. Absorben millones de textos, los comprimen en matemáticas y luego generan frases basadas en probabilidades, no en comprensión. Te dan la respuesta más probable, no necesariamente la más verdadera. Y mira, siendo honestos, la verdad es impresionante y no sé, hermoso, pero también es preocupante. Da miedo las posibles consecuencias que esto va a traer en unos 10 años. Y esto en el caso de Wikipedia pues duele, especialmente porque estamos hablando de una enciclopedia que fue diseñada para que cualquier persona pudiera cuestionar, discutir, corregir y aportar. Y claro, no todos están felices, por eso existen intentos de poner algo de orden, como Wikimedia Enterprise, un proyecto que busca que las grandes plataformas paguen por un acceso estructurado a los datos, es decir, una API, y que mínimo reconozcan la fuente cuando sueltan respuestas generadas por IA. Pero todo esto ya no es un problema técnico común, es casi existencial. Mira, hay quienes sueñan con una Wikipedia del futuro, a lo mismo que un internet conectado en tiempo real con las inteligencias artificiales, una especie de simbiosis digital. Pero también están los que dicen ya basta, los que piden volver a lo humano, a los foros, a las discusiones, a los errores corregidos por manos reales. Pero seamos sinceros, eso no va a pasar, ya no hay marcha atrás. Hoy el futuro de Wikipedia parece un espejo roto, puede reflejar coexistencia, irrelevancia o quizá un nuevo comienzo. Tal vez logre convertirse en el núcleo de datos verificados dentro de la IA, es decir, el corazón que le dé algo de ética al algoritmo, o tal vez termine como tantas utopías digitales que murieron con el paso de las nuevas tecnologías, así como alguna vez Wikipedia acabó con Encarta.